Uno de los equipos más laureados y reconocidos de toda la historia es, sin duda alguna, el Manchester United. El conjunto inglés es además uno de los clubes más seguidos a nivel internacional, con mayor capital económico y de los que más trofeos cuenta en su palmarés. Sin embargo, hay muchas curiosidades de la entidad que han pasado desapercibidas para la mayoría de los aficionados al fútbol. Hoy vamos a descubrir 10 datos sorprendentes del Manchester United. Número 1. No se fundó como Manchester United. El club se fundó en 1878 por trabajadores ferroviarios con el nombre de Newton Heath Elaner Football Club y permaneció así hasta que en 1902, y estando al borde de la bancarrota, un millonario inglés llamado John Henry Davis lo compró y optó por cambiarle el nombre a Manchester United. Número 2. Los Diablos Rojos. El apodo de Diablos Rojos se originó en la década de los años 70. El entrenador de aquel entonces, Alexander Matthew Busby, descubrió que en 1930 un equipo inglés de rugby llamado Salford City Devils llevó a cabo una exitosa gira por Francia. Vestían de rojo y se hacían llamar The Red Devils. Busby decidió incorporar el nuevo apodo al conjunto inglés y rápidamente el término se popularizó entre los aficionados, hasta que el dibujo del diablo fue añadido al propio escudo del club. Número 3. Old Trafford fue destruido. El mítico estadio de los Red Devils fue bombardeado en 1941 por el ejército nazi, dejando el campo y las tribunas totalmente destruidas. El club tuvo que mudarse a Main Road, ex estadio del Manchester City, hasta que en 1949 el Teatro de los Sueños fue reconstruido y abrió sus puertas nuevamente. Número 4. El Teatro de los Sueños. En 1973, Bobby Charlton, campeón del mundo con Inglaterra y uno de los mejores jugadores de la historia del conjunto mancuniano, disputó su partido de despedida en Old Trafford, dando origen a una frase aún recordada por los fanáticos del United. Todos los niños de Manchester sueñan con triunfar en este teatro. Yo he cumplido mis sueños aquí. Número 5. Una gran tragedia. En 1958, el avión que transportaba la expedición del Manchester United desde Belgrado, donde había jugado con el Estrella Roja, hizo escala para repostar en Múnich. Tras la parada, la pista estaba helada y hacía mucho viento, y el piloto tuvo que abortar 2 intentos de despegue. Al tercero, la nave no pudo tomar altura y se terminó estrellando contra una casa deshabitada, lo cual le costó la vida a 23 pasajeros, entre ellos 8 futbolistas. Número 6. Old Trafford versión Lego. Existe una propia versión en miniatura del Teatro de los Sueños gracias a Lego. La compañía sueca lanzó un set con 3.898 piezas que incluye todos los detalles de Old Trafford, desde la estatua de la Trinidad Unida hasta el reloj conmemorativo que rinde homenaje a los miembros del equipo que murieron en el accidente aéreo de Múnich del 58. Número 7. Sir Alex Ferguson no se aguantaba más. En octubre de 1999, Ferguson fue detenido por la policía al conducir a toda velocidad su coche por el arcén de la autopista para saltarse un monumental atasco. El técnico del United alegó que tenía un problema estomacal y que necesitaba con urgencia llegar a casa para poder ir al lavabo. Finalmente, la policía no le creyó y tuvo que pagar la multa. Número 8. Hola, soy Manchester United. Zdravko Levitkov, o algo así, aficionado búlgaro del Manchester United, fue noticia en el año 2002 porque logró cambiar oficialmente su nombre al del conjunto inglés. Para celebrar tal hazaña, decidió tatuarse el escudo del equipo en su frente. Número 9. Sexto en oro. Los Red Devils ocupan el 6º lugar en el ranking mundial de los equipos con más balones de oro en su plantilla. Los 4 jugadores fueron Denis Law en el 64, Bobby Charlton en el 66, Best en el 68 y por último Cristiano Ronaldo en el 2008. Número 10. Nunca digas Man U. Para referirse al Manchester United existe una gran cantidad de abreviaturas. Una de ellas es Man U, que por lo que significa y representa no debería ser utilizada nunca. Esta forma de llamar a los Red Devils fue creada por los seguidores del West Bromwich Albion después de la tragedia de Múnich del 58, y es que la semejanza con la palabra manure, que significa estiércol en inglés, fue utilizada durante varios años para burlarse del equipo mancuniano. Y nada más que añadir, os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like y en la caja de comentarios aportéis vuestras opiniones sobre el vídeo, así como próximos equipos que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.